Empieza a saborear la semana con un bocado para el alma, a través de Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a este espacio que alimenta tu cuerpo, tu mente y tu alma. Descubre cómo se vive mejor con Luz María Orsí y Claudia Hermosillo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en Un Bocado para el Alma, en el 1670 AM, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Clau, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Luz Mari, muy buenos días, muy contenta de estar aquí contigo otra vez en otro de nuestros programas. La verdad es que sí son un bocado para el alma, me dejan siempre un buen sabor de boca. Y ahora, déjame y te cuento del programa que tenemos. Cuéntame. Bueno, todos necesitamos pertenecer a una familia, ¿no? Y sentirnos queridos. Ser mamá o papá es para mucha gente un sueño que muchas veces pues no se puede hacer realidad. El tener un hijo es algo tan cotidiano, ¿no? Que pues no nos detenemos a pensar que en realidad es un milagro todo lo que tiene que pasar alrededor para que se dé un embarazo y nazca un bebé, ¿no? Algunas veces pues no se dan todas estas condiciones y pues el embarazo no es posible. Y generalmente ahí es cuando una pareja piensa en adoptar, ¿no? Otras veces también hay personas que se piensa en la adopción como una forma de ayudar y dar amor a un ser humano que ya existe y no cuenta con la bendición de tener una familia. En cualquiera de los casos, la adopción puede ser una gran aventura, tiene un montón de retos y satisfacciones que en este programa les vamos a dar a conocer con nuestra invitada de hoy. ¿Qué te parece, Luz Mari? No, bueno, padrísimo, un programa espectacular creo que todo el mundo conocemos alguna familia que está conformada por alguna adopción y realmente somos testigos de la maravilla y la generosidad que se requiere, ¿no? Y Exacto. pues, como dicen, Dios te responde en generosidad, nunca te gana en generosidad al 100 por 1. Entonces, bueno, la adopción creo que es uno de estos casos. Y déjenme platicarles de Norma Rodríguez, quien viene a platicarnos hoy de este tema de la adopción, con estos 3 subtemas que vamos a tocar, que es la aventura del proceso de adopción, principales retos en la adopción y en qué es diferente la crianza por adopción. Norma es maestra en terapia familiar por el Centro de Posgrado en Terapia Familiar Crisol y maestra en Ciencias de la Familia por la Universidad de Anáhuac. Es terapeuta de pareja certificada por el Instituto Gottman a través de la Universidad de Anáhuac y certificada en Psicología Positiva por la Universidad Pensilvania a través de Coursera. Cuenta con diversos diplomados en las áreas de desarrollo humano, consejería familiar, proyecto familiar y liderazgo social. Actualmente cursa un diplomado de terapia narrativa. Es licenciada en actuaría por la UNAM con estudios de maestría en ingeniería financiera en la Universidad de La Salle y alta dirección de empresas en el IPADE. Después de haberse desarrollado con éxito en el ámbito de las finanzas populares, Norma emprendió una nueva faceta profesional en el área de desarrollo humano y la salud mental, llevada por una experiencia familiar importante que significó un parteaguas en su vida. Así nació Aprendiendo en Familia, organización principalmente dedicada a apoyar a las familias por adopción, desde que deciden hacerlo y durante las distintas etapas de su ciclo vital, ofreciéndoles acompañamiento terapéutico y psicoeducativo tanto individual como grupalmente y medios de formación para el desarrollo de competencias parentales que forman vínculos. Norma también dedica tiempo a la práctica clínica en consulta privada, ofreciendo terapia individual de pareja y familiar con enfoque sistémico relacional. Pues muy bienvenida, Norma, qué gusto estar contigo. Me encanta cuando leo los currículums y veo de repente que hay un cambio importante, veo lo que se refleja en mí, o sea, lo que veo reflejado es mucha congruencia, ¿no? Mucha congruencia de vida. Generalmente nos pasa a las mamás, ¿no? Que estudiamos una cosa y cuando empezamos a tener hijos o cuando nos casamos damos un giro de 180 grados y bueno, la tuya, como bien dices en tu currículum, es un parteaguas que, bueno, estamos listos para escuchar. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar en este programa cuyo título es maravilloso, ¿no? Cuando lo escuché en Bocado para el Alma, pues sí, definitivamente ese parteaguas en mi vida justamente fue el proceso de convertirme en familia por adopción. Soy mamá por adopción y fue un enorme bocado para el alma y ojalá que hoy pueda compartirlo como quisiera en este espacio de ustedes. Estoy segura que sí. ¿Por qué no empezamos a hablar de esto, de los aspectos básicos de la adopción? O sea,
qué es, cuál es el proceso, cómo te preparas, Ujú. todo eso que tú conoces. Bueno, sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, algunos conceptos clave del tema de la adopción es, si bien es cierto que se trata de un proceso judicial, que por cierto se ha venido reformando a lo largo de los años, hoy día es muy distinto a como ocurría anteriormente, que era bastante más largo. Hoy se han hecho reformas importantes al proceso judicial. Lo más importante de la adopción es lo que implica en términos afectivos y de apego, ¿no? Porque es que cuando escuché el título de su programa, digo, es un bocado para el alma, y ahí me quiero concentrar más en el tema del proceso afectivo vincular que en el proceso judicial. Ujú. Solamente aclarando que se trata de reintegrar el derecho de los niños a pertenecer a una familia y a sentirse amados, contenidos, protegidos y apoyados a lo largo de toda su vida. No es el derecho de un adulto porque no haya podido tener un hijo, o tampoco es el derecho de un adulto para poder llevar a cabo un proyecto de generosidad. En realidad es el derecho de los niños que hoy, que estamos platicando ustedes y yo, se encuentran en una institución esperando ser integrados a una familia, restituyéndolos ese derecho que por diversas circunstancias perdieron, ¿no? Otro concepto importante es que la adopción inicia cuando el niño llega a casa, no cuando se concluye el trámite de adopción. Esa es una condición muy importante, porque lo que ha sucedido a lo largo de los años es, yo me enfoco en el preadoptivo y entonces voy a los cursos y hago los talleres, y ya que logré la adopción, ya ni siquiera hablamos de la adopción. Es ahí, también es un cambio importante. Este excesivo enfoque al trámite nos hace olvidar cuáles son los aspectos relevantes de la adopción vincularmente hablando, específicamente en la crianza por adopción. Desde luego que se reconoce que a través del derecho, de los aspectos judiciales, al niño se le otorgan formalmente la calidad de hijo de una familia, y a los padres se les confieren todas las obligaciones y deberes que les corresponden en la relación paterno-filial. Pero al final de cuentas es un encuentro vital, y es un encuentro vital de todos los días, mucho más allá del proceso jurídico. Y es una co-construcción del vínculo a lo largo de toda la vida. ¿Por qué digo co-construcción? Primero, porque es un proceso dinámico relacional desde que el chiquito llega a casa hasta el último día de su existencia, igual que debería de estar presente en las familias que tienen hijos biológicos. En Aprendiendo en Familia, que es la organización que fundé para este tema de acompañamiento terapéutico a familias en general, pero específicamente a familias por adopción, creemos que el amor en la familia es adoptarse otra vez cada día. Otra vez me despierto y te vuelvo a adoptar, porque creemos que esta adopción diaria se hace desde la apertura y desde la aceptación de quién eres, cómo eres, libre de cualquier expectativa y de cosas que le queramos imponer a nuestros hijos sobre sus hombros. Y sobre todo es comprender y asumir que el vínculo de apego es algo que la sangre no da por sí misma. Ajá, o sea, puedes tener un vínculo de consanguíneo comprobado a través de tu prueba de ADN, pero eso no significa que tú estés vinculado afectiva y seguramente, o sea, un apego seguro con tu familia. Ese es, Exacto. digamos, como algo muy importante, ¿no? Sí, sí, es algo que yo creo que como que uno de los temas que preocupa, ¿no? Porque creen que como yo no lo parí, entonces a lo mejor no puedo tener ese vínculo, pero en realidad ese vínculo se tiene que trabajar, como tú decías, en cuanto a lo de adoptarse diariamente, se tiene que trabajar día con día, ¿no? Totalmente, totalmente, porque de hecho ahí viene una primera bocanada de amor al alma, ¿no? Porque es volverte a comprometer todos los días en la construcción de ese vínculo. Ese es un mito, los lazos de sangre. En consulta yo tengo a familias, y les digo así como muy cachetonamente, si me permiten el término, muy biológicas, pero totalmente desapegadas. Sí. Ajá. ¿Por qué? Porque hemos dado por hecho que la relación se va a dar, la relación de afecto se va a dar porque compartimos este tipo de sangre y porque vivimos en la misma casa.
y es muchísimo más profundo que eso. De hecho, la experiencia que he tenido con familias por adopción, en donde trabajamos a profundidad el apego, les podría decir, y puedo utilizar aquí esta palabra, que es una inexplicable, es como una situación un poco milagrosa cuando emerge el apego. De tener una conducta A, difícil de entender, complicada, de los niños, niñas o adolescentes que fueron adoptados, porque aquí es irrelevante la edad, por cierto, en términos del apego. Cuando emerge el vínculo de apego, la conducta es 180 grados distinta. Pero que, Norma, ¿por qué es cuando emerge el vínculo de apego? ¿Hay un momento en donde te das cuenta que esto sucede o va sucediendo poco a poco o de repente hubo una reacción de mi hijo que dices, ya lo siento, ya está, ya confía en mí, ya me siente parte de él o de ella? ¿Cómo se vive? Es una combinación, Luz Mari, porque es algo que vamos construyendo, es lo que yo he visto aquí en el espacio terapéutico, es algo que vamos construyendo juntos y vamos dialogando sobre qué significa para todos ser familia, y no solamente en la familia nuclear, sino extensa. La adopción es un movimiento emocional que afecta a todos los miembros de la familia y hay que mirar los prejuicios, los mitos que todos los integrantes de la familia tienen en torno a la adopción. Entonces empiezas a dialogar de una manera transformadora, ¿no? Te vas transformando a propósito del diálogo. Entonces hay una co-construcción a través del diálogo y por el otro lado se reflejan las conductas. El niño o la niña o la madre, ¿no? O sea, la madre empieza a darse cuenta, sí es mi hijo, porque la madre también se pregunta, o el padre, ¿es mi hijo? ¿Será mi hijo? Formaremos ese vínculo y el niño también se lo pregunta. Entonces, cuando eso empieza a formar parte de una manera natural de los diálogos familiares, los niños se sienten seguros y confiados en la relación con sus padres. Y los padres se sienten cercanos, disponibles hacia su hijo o su hija. Entonces, ¿qué sucede en la dinámica relacional de la familia? Hay tranquilidad, hay armonía, se pueden manejar los conflictos desde otro punto de vista, ¿no? Hay un patrimonio emocional, por decirlo de alguna manera, que soporta las adversidades de cualquier tipo. Hay cercanía afectiva. Hay un ojo puesto en el vínculo más que en las tareas, más que en las rutinas. Ajá. Yo te amo a ti porque existes, no por lo que haces. Esa es una diferencia importante en las familias por adopción desde donde vemos el vínculo. Por eso sí se nota, se nota en las conductas de todos los miembros de la familia. Oye, Norma, cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Cómo está conformada tu familia? Cuando adoptaste niño, niña, ¿de qué edad? ¿Y cómo lo viste tú en primera persona? ¿Cuándo se dio este momento, como dices tú, que dijiste, ya, o sea, se ha creado este vínculo y la relación empieza pues a fluir, ¿no? Y tus esfuerzos por, como dices, poner atención más en la rutina, más en el vínculo que en las rutinas, que eso se dice muy fácil, pero en el activismo del mundo de hoy eso es algo heroico, me parece. Totalmente, sí, totalmente. Bueno, mira, nosotros somos una familia de 4, mi esposo, mi hija mayor que es biológica y mi hija menor que fue adoptada. Nosotros adoptamos a nuestra hija menor a los 18 meses de edad. Y ya para entonces, en el proceso preadoptivo, como en aquellos años los procesos legales eran bastante más largos, yo ya había empezado este camino de transformación. Es decir, yo ya había terminado la maestría en ciencias de la familia, por ejemplo, ya me había metido a cuestiones de terapia familiar, después de haber entendido qué realmente significaba para mí ser mamá. Dejé muchas de las cosas que hacía profesionalmente y me dediqué a pensar en esta nueva arista, de tal manera que cuando llegó mi hija, creo que estaba un poquito mejor informada, por lo menos, ¿no? Porque una cosa es la teoría y otra es la práctica, muy distinto, ¿no?
Yo sabía, por ejemplo, que desde que ella llegó, ella debía y tenía derecho a saber sobre sus orígenes. Y aunque era muy chiquitita, la palabra adopción, la primera vez que la escuchó fue de mis labios. Y la primera vez que escuchó que existía una madre biológica con una historia, una mujer que había decidido entregarle en adopción, fue de mi boca, de la boca de la familia, pero especialmente entre nosotros. Esta relación vincular se fue dando a propósito de estas historias que nos hicieron encontrarnos. Uno de los retos de las familias por adopción es justamente eso. Nuestros hijos por adopción tienen dos pares de padres. Sus padres biológicos que viven en su corazón, si la familia adoptiva y sus padres adoptivos. Si la familia por adopción no les da permiso de hablar de sus padres biológicos, está trastocando, además de un derecho de saber sobre sus orígenes, a la posibilidad de integrar una identidad completa. Eso yo lo sabía. Entonces, no es fácil decirle a una niñita porque siempre te escudas en, pues no entiende, ¿no? El punto es que le vas dando piezas de información y llega un momento en que ellos lo juntan. En el caso de mi hija, hubo un momento, tú me dices, ¿en qué momentos? Pues podría compartir uno, ¿no? Uno fue cuando hicimos una liberación de tortugas, ella debe haber tenido entre 3 o 4 años, y yo le expliqué la liberación de cómo sucede el proceso, y entonces viene una tortuga, deja sus huevos, y luego los niños van a buscar a su mamá. Los niños, o sea, así se lo expliqué ya, los niños tortuguitas, ¿no? Ajá. Los bebés tortuguita. Y ese día en la noche pasaron un video con yo le había contado el cuento y resulta que la que liberaba las tortugas presentaba un video con un cuento así. Entonces ese día en la noche ella me dijo, mamá, ya entendí. Yo soy como esa tortuguita. Ay, no. Que tuve una mamá que me entregó, me dejó en la playa, me entregó en la playa para que yo creciera, tuviera la vida. Me dejó en la playa, lo demás eso no lo dijo yo. Y dijo, y tuve que caminar mucho hasta encontrarte, porque en el cuento, y le decía, tienen que sortear la arena, las pisadas, ya sabes todo lo que le sucede y qué porcentaje de tortuguitas llegan a encontrar a su mamá. Y eso fue un momento memorable, cuando ella juntó esa historia, y entonces, desde entonces ella y yo y todos somos en esta familia, pues que tiene 2 mamás importantes en su vida y que forman parte del relato, ¿no? No, buenísimo, Oye, buenísimo, como lo contó, qué bárbaro. O sea, aparte, sí. como esa analogía está Sí. ideal, perfecta para que cualquier niño lo entienda. Hasta Sí. con película. Hasta con película, sí, yo ni lo pensé así como tal, ¿no? Ajá. Decías, Oye, Norma, y eso es algo que te quería preguntar. ¿Sí existe una necesidad de saber de sus orígenes? O sea, Absolutamente, eso absolutamente. Por se me hace favor, no como hay, increíble, ¿no? es absoluto, porque la presencia de la madre es algo simbólico. O sea, los niños, desde muy chiquitos, cuando ven que alguien de la familia se embaraza o en la escuela, dicen, ¿y yo? Y necesitan hablar de eso. Es parte de su identidad y de su historia. Y tristemente, las familias eligen el silencio y el secreto. Y eso afecta profundamente el desarrollo de los niños. Yo he tenido en consulta varios adolescentes en donde el vínculo se rompe. Imagínense, y aparte en una edad de adolescencia se rompe diciendo, porque yo siempre supe que era adoptado. Sí me lo dijeron, porque los papás dicen, yo ya se lo dije y nunca más volvimos a hablar, ¿no? Ese es un diálogo que está presente a lo largo de la vida. Es parte de lo que nos vincula. Si no hablas de eso, ¿cómo te vas a vincular? ¿Cómo va a haber esta aceptación? Y ellos dicen, lo que yo te quiero preguntar, papá, aquí en este espacio, se los han dicho mamá, es, ¿por qué nunca pude hablarlo contigo? Yo les digo mucho a los papás, porque pues me buscan de que mi niño tiene problemas, que fue adoptado. Que por cierto, el que fueras adoptada no significa que vayas a dar problemas, ¿no? Pero cuando se trata de una familia por adopción, les pregunto, ¿has hablado con tu hijo sobre su madre biológica? Y cuesta muchísimo trabajo, ¿no? No tener ese diálogo es un hueco enorme. Los niños tienen muchísimas preguntas de cómo fue, qué pasó, ¿no? Tuve en alguna ocasión un chiquito que fue adoptado a los 17 días.
había hablado de en muchos momentos con su mamá de la adopción, era un tema más o menos trabajado, pero él quería saber lo que había pasado del día 1 al día 17 Claro. y pidió ir a la casa hogar y demás. Bueno, fíjense, fue adoptado a los 17 días. Y antes de eso, una vez que quería saber, ¿y qué pasó antes del día 0? Tienen, por un lado, el derecho de saberlo, pero por el otro lado es su historia de vida. Entonces, no hay manera en una familia por adopción de que haya un vínculo profundo si hay un ocultamiento o no se puede hablar de la madre biológica o se prejuzga a la madre biológica. Somos una sociedad que, ¿por qué no hablamos de la madre biológica? Porque consideramos que actuó contra la naturaleza, porque Sí, juzgamos. ¿no será también que existe como un miedo de la madre adoptiva, de la familia adoptiva, de, pues no sé, de que su cariño, de que algo se vaya con esa madre biológica? Desde luego que sí, pero ahí el tema es otro que tiene que trabajar la madre biológica, perdón, la madre adoptiva, que es su duelo por la infertilidad. Si ese duelo no está trabajado, difícilmente se va a vincular con el niño porque siempre lo va a mirar como el niño no nacido y el niño lo percibe. Ajá. Entonces, y ahí está otra vez el mito de los lazos de sangre. Si él hubiera sido biológico, entonces no tendría que ir a buscar a nadie. El tema es que los chavos buscan sus orígenes. No van a buscar a su mamá o a su papá. Su mamá y su papá son los que tienen frente, con quienes comparte la vida. Cuando nosotros, madres adoptivas, entendemos eso y miramos que es una oportunidad magnífica, es de oro, es un bocado para el alma. Sí, Poder claro, porque es una vincularte con tu oportunidad hijo, de de decirle acompañarlo. sí, claro, imagínate, de acompañarlo en la búsqueda quizás más importante de su vida. A lo largo de la vida mi hija me ha hecho preguntas para las cuales en muchas ocasiones yo no he tenido respuesta. Lo importante no es lo que voy a responder, es que ella me lo pueda decir. Yo le digo a los papás, es que nunca pregunta de su madre biológica y mi respuesta siempre es la misma. Eso no quiere decir que no piense en ella. Hace poco tuve una entrevista con una fundación, con una organización que se llama Orígenes, donde son puros hijos adultos, hijos adoptivos adultos. Y ellos decían, por ejemplo, el día de su cumpleaños es un día difícil para ellos. Siempre piensan en la madre biológica, pero ese día en particular más. Y te lo dicen todos. O tienen la duda si realmente nacieron ese día. O, y si les cambiaron el nombre. Es abrir la puerta a integrar en la historia de toda la familia el hecho adoptivo. El tema es que no es fácil porque es un hijo que vino de fuera. Si mi familia, nosotros damos un taller a familias extensas, ¿no? O sea, que se llama Aprendiendo en Familia, hablar de adopción. ¿Qué piensan de la adopción? ¿No? Y entonces empieza a salir una lista de ideas, pensamientos y sentimientos. Cuando llega el hijo de fuera, porque es un hijo genéticamente de fuera, se mueven todos esos sentimientos, emociones y pensamientos. Y si no se abordan, incluso si es necesario terapéuticamente, no va a permitir que se desarrolle el lazo de parentesco, que realmente ese es el vínculo, ese sentido de tribu, de pertenezco, ¿no? Oye, Norma, a ver, dos preguntas. Una, generalmente les viene esta necesidad de encontrar y de buscar sus orígenes en la adolescencia, ¿no? Que es cuando le dicen a sus papás, bueno, las familias con hijos adoptivos que yo conozco, es justamente en la adolescencia cuando le dicen, quiero ir a conocer a mis papás biológicos. No sé si nos pudieras platicar un poquito de esto, si es, ¿qué pasa sobre todo cuando los padres biológicos no quieren conocer a su hijo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando es adopción, pero una adopción no de 17 días, de un año y medio, sino que lo adoptas a lo mejor a los 10 años, 11 años, me imagino que será más difícil, ¿no? Bueno, la primera pregunta que me planteas, no necesariamente ocurre en la adolescencia, puede ocurrir en cualquier momento, incluso ya en la vida adulta, cuando se van a casar, cuando van a tener un hijo,
porque quieren saber sobre sus orígenes y emprenden una búsqueda activa que le llaman ellos, es decir, salgo a buscar, pido datos aquí y allá, voy al hospital, voy al cunero, voy a donde tú quieres, ¿no? Pero la búsqueda de la que nosotros estamos hablando el día de hoy es esa búsqueda proactiva que los padres por adopción abrimos desde que llegan a casa. A mí siempre me preguntan, ¿en qué momento le dices que fue adoptado? Y yo siempre les digo, de camino de regreso a casa. Pero si tiene 2 días, aunque tuviera media hora. El tema es que a quienes nos cuesta hablar adopción, madre biológica, es a nosotros, a ellos, ¿no? Nosotros les vamos a ir hablando y vamos a ir conformando con ellos ese diálogo. Si eso se da desde que llegan a casa y van pasando el tiempo, podríamos pensar que la necesidad que tuvieran en la adolescencia, por ejemplo, sería distinta. Claro. Porque es algo que se ha hablado, porque además tú ya les fuiste dando piezas de información que tuviste, que te dieron en el expediente, que te comentaron en la casa hogar, ¿no? Entonces, puede o no haber esa búsqueda activa de ya salir a buscar y tal. Y repito, no es que estén buscando a su mamá o a su papá, están buscando sus orígenes y acompañarlos. Si ellos así lo permiten, es un privilegio. En ese momento, como tú también señalas, es importante, si el diálogo ya está abierto, hacerles ver que puede ser que no lo encuentren, puede ser que justamente la familia o estas personas, esta mujer ya haya hecho su vida y no quiera, ¿no? Puede ser, claro que sí. Yo lo que he visto hasta el día de hoy es que su búsqueda no es ir a ver a la mujer de carne y hueso. Ha habido muchas anécdotas en donde, por ejemplo, le dijo a su mamá la acompañó, llegaron me parece que era San Luis Potosí, estaban tocando la puerta y la niña se regresó y le dijo, mamá, no tengo nada que buscar, tú eres mi mamá. Pero así es. Ajá, así es, y no hay que tenerle miedo a ese momento. Es como cuando nosotros vamos a un proceso terapéutico, ahí andamos buscando hasta en 3 generaciones cosas que expliquen mi patrón de apego, por ejemplo, ¿no? Pues es un poco algo similar. Ahora, la adopción de niños mayores supone retos especiales, sobre todo porque estuvieron institucionalizados. Y el estar institucionalizados, o sea, el estar en una casa hogar, implica afectaciones en el desarrollo físico, en el desarrollo psicológico, en el desarrollo cognitivo que es necesario entender. La parte más importante, entender y prepararse. Ahí viene el tema de las capacidades parentales. ¿Por qué? Porque son niños que no solamente enfrentaron el abandono. El miedo que nos da o las razones por las que no hablamos de la madre biológica es que queremos protegerlos, de que enfrenten que fueron en algún momento dado entregados en adopción. Pero el no hacerlo los desprotege, ya había dicho, ¿no? Pero lo hacemos por protegerlos. Los niños que, habiendo sido sujetos de abandono, digamos, y que además estuvieron en una institución, llegan a casa con la necesidad de resignificar esas pérdidas y esas necesidades. Y es muy importante que los padres por adopción se preparen para eso. Por ejemplo, la edad cronológica no corresponde con la edad ni emocional, ni física, ni cognitiva. ¿Por qué? Porque las condiciones, por muy buenas que sean en la institución, no son equiparables al tema de estar en una familia con toda la estimulación y la disponibilidad de oportunidades que existen ahí. Pero también se ha demostrado que cuando estos niños están en un entorno seguro y se desarrolla el vínculo de apego, los niños recuperan más que proporcionalmente los rezagos que presentaron. Pero los papás tienen que prepararse. No es fácil. Pero ¿quién dijo que el paternaje es fácil o que el maternaje es fácil? En ninguna circunstancia es fácil. En ninguna circunstancia. Cada una de nosotras tenemos hijos que son distintos, temperamentos distintos y tal. Lo que sí he sido testigo es de la resiliencia de estos niños. Lo que sí puedo afirmar es que llegan con ciertas deficiencias en tono muscular y luego entonces la escritura y lo que sea, o tienen ciertas resistencias al apego. Sí he sido testigo. Uno, que no es ningún trastorno. Ya las neurociencias demostraron lo que sucede en el cerebro cuando eres sujeto de buenos tratos. Por eso todo ahora lo de la crianza positiva, la psicología positiva y todo esto. Y que quienes nos dedicamos a esto en familias por adopción con niños mayores, hablamos mucho de los padres como tutores de resiliencia, de no patologizar la identidad de los niños.
Como fuiste adoptado, entonces tú tienes un trastorno reactivo del apego. Como tienes una historia de institucionalización, o sea, todo este pensamiento lineal que la verdad nos deja sin oportunidades, sin posibilidades de hacer cosas, ¿no? Como fuiste institucionalizado, luego entonces ahora no puedes controlar tus impulsos, entonces hay que medicarte para que controles tus impulsos y tienes déficit de atención, ¿no? Y una serie de cosas. Claro, o sea, se determina al niño que estuvo institucionalizado y entonces eso te ata de manos para poder hacer muchos cambios cuando el ser humano es perfectible hasta el día de que nos morimos, ¿no? Porque Totalmente. a una corta edad, incluso 10, 15 años, ¿por qué determinamos al niño a no poder desarrollarse y sanar y llenar esos huecos emocionales que puede ser que tengas cuando ya estén en un entorno seguro? Como dices tú, claro, es más difícil, es un reto mayor, pero pues eso no lo determina de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Aparte es un viaje maravilloso de los padres, porque para desarrollar estas capacidades parentales tienes que hacer un viaje a tu propia historia de apego. Y es maravilloso hacer ese viaje desde ahí. Es increíble, porque tú misma vas a resignificar tus propias pérdidas, tus propias historias, sanar muchas cosas, y entonces te conviertes en tu torre de resiliencia habiendo pasado por tu propio proceso. Y entonces... Perdón, ¿estas instituciones te ayudan a esto? O sea, ¿te preparan a esto? ¿O tú es un camino que tú tienes que tomar? No, hay mucha preparación preadoptiva, o sea, teórica. Y es un poco una preparación que inducen las instituciones para que por lo menos sepas a qué te vas a enfrentar. Actualmente habemos varias instituciones que nos dedicamos al acompañamiento posadoptivo o a acompañar a las familias en diferentes momentos de su vida. Por ejemplo, ¿no? Me llegan y me dicen, es que yo no le he dicho a mi hija que fue adoptada. Y le dije, ¿tú crees que no sabe? Ya lo sabe. ¿Cómo? Te lo aseguro. Y claro que lo saben. El testimonio de los niños que fueron adoptados sobre ese tema en particular es, yo siempre me sentí diferente. Y eso está hasta documentado, ha habido muchas investigaciones en ese sentido. Entonces, cuando ellos llegan, dicen, yo quiero saber por qué nunca me lo dijiste. Y entonces empieza la duda sobre la relación vincular con los padres, ¿no? O sea, es todo un conjunto. Este viaje de desarrollar las capacidades parentales me hace trabajar en mi propio apego para desarrollar empatía. Si yo tengo un duelo por infertilidad no trabajado, y si yo todavía tengo un tema de apego, nosotros en el planteamiento posmoderno relacional de terapia sistémica, no somos muy afectos al tema de patrones porque otra vez es predeterminar, ¿no? Pero si yo tengo un estilo de relacionarme a partir de un cierto estilo de apego y yo no lo he trabajado, mi cabeza va a estar activa todo el tiempo en mis propias pérdidas, necesidades, en la infertilidad del hijo no nacido. Y a la hora que yo quiero voltear a ver a mi hijo con empatía, que es ponerlo a él al centro y yo ponerme en paréntesis, me cuesta. Me cuesta porque traigo un montón de pendientes, ¿no? Cuando tú has trabajado eso y volteas y te ves en la relación con tu hijo, te ves en la mirada de él, es la oportunidad de resignificar a través de esta nueva relación. Es más, definir una nueva identidad tuya de mamá. ¿Qué mamá prefiero y qué mamá me gusta ser? Pues yo prefiero ser esta mamá que se le olvidan las cosas y que llega antes a las citas, ¿no? O prefiero ser esta mamá que habla abiertamente de las cosas. Me gusta ser esta mamá que de repente, ¿no? Ayer le decía a una mamá, le digo, mira, pues sí puede ser que no se lave los dientes. Y luego, ya se lavará los dientes. Pero es pelear todos los días, 3 veces al día, porque se lave los dientes durante los últimos 7 años ya hizo un problema. Ya sabe que hay que lavarse los dientes, ya tiene 11. O sea, o cuándo vas a renunciar al puesto de supervisora en jefe de las rutinas de la casa. O sea, porque te está quitando ese espacio de relacionarte con tu hijo, con tu hija desde otro punto de vista, ¿no? Para saber quién es él, quién eres tú. Yo creo que esa es la posibilidad que abre la empatía cuando yo resuelto todas estas cosas anteriores, ¿no? Y la resiliencia. Oye, yo te quería preguntar algo. Sé que es medio imposible lo que te voy a preguntar, pero
¿existe algo así como un perfil de una mamá o de un papá que diga, o sea, tú sí puedes adoptar? O sea, no sé, yo imagino una persona egoísta, muy que solo ve para sus necesidades, o sea, como que mejor ni te metas en esto, ¿no? Yo entiendo que cualquier persona que quiera adoptar tiene que primero, o lo ideal sería que primero hiciera un trabajo introspectivo, ¿no? Ujú, Que ujú. viera que, pues no sé, sus propias heridas, sus propios apegos, etcétera, ¿no? Que los pudiera trabajar y que supiera dónde está parado para, pues para recibir con más, pues con menos vicios o no sé cómo llamarle a esta nueva integrante de la Ujú. familia. Pero como que hay algo así, o sea, yo sí siento que las personas, que adoptan son personas muy generosas, con mucha capacidad de empatía y también de demostrar y de dar amor. Pero eso es lo que yo creo, ¿no? Entonces, me Ujú, gustaría que me dijeras ujú. tú, o sea, ¿quién de plano no? O ¿cómo es esto? O sea, ¿hay un perfil? Mira, si yo trabajara en una institución que da Ajá, niños en adopción, sí te diría que hay un perfil y que lo buscamos y que les hacemos evaluaciones psicológicas y todo y demás, ¿no? Y ellos, las autoridades incluso generan un documento que se llama certificado de idoneidad, que por cierto, imprime a las parejas que van a adoptar una presión terrible, ¿no? De mostrarse perfectos, generosos, amorosos, ¿no? sí. Y la verdad de las cosas es, este, pues que todos podríamos adoptar. Esa es mi postura. ¿En qué sentido? Pues porque, bueno, es una aventura y es un viaje para el que te puedes preparar sin ningún problema, con la conciencia de quién es esa mamá o ese papá que quiero ser, que decía anteriormente, ¿no? Hay una prueba que hacen algunas instituciones, y más que a la prueba en sí misma me quiero ir al concepto, ¿no? ¿Qué es cuidar? La prueba se llama Cuida y se las aplican a varias, a las personas que van a adoptar en algunas instituciones. Pero yo quisiera irme acá con ustedes hablando, ¿qué es cuidar? Realmente, ¿qué es cuidar? Cuando yo pienso en cuidar, que eso es lo que hacemos los padres y las madres, ¿en qué estoy pensando? ¿Qué cuido? ¿Para qué cuido? ¿Cuál es el relato de cuidado que yo quiero mostrar? ¿Cuál es mi ética de cuidado? En términos, por ejemplo, ahora cuido distinto al niño que a la niña, o sea, ¿cuáles son mis paradigmas a la hora de que estoy ejerciendo el paternaje? ¿Qué pienso del autocuidado? ¿No? Que es como una parte, como es otra manera de hablar de la crianza. Ajá. Creo que todos los padres y las madres somos generosos, por ejemplo. No tiene que ver con, porque no es un acto altruista, es mi proyecto de familia y considero este, que lo puedo lograr a través de la adopción también. Ajá. De hecho, todos los padres somos generosos y todos los padres tenemos este sentido altruista, porque implica muchísimo ser padre y ser madre, Sí. sea biológico o sea por adopción, ¿no? Entonces creo que es más en este concepto de cuidado y más en esta invitación que el paternaje nos hace de trascender a través de la vida de nuestros hijos, pero que también nosotros, ajá, nosotros aportamos a su identidad, pero ellos aportan a nuestra identidad. ¿Qué Sí. pasó conmigo cuando tú llegaste a la familia? Y lo puedo hacer con hijos biológicos y con hijos por adopción. ¿En qué cambió mi identidad? A lo largo de estos años, ¿en quién me he convertido gracias a la relación contigo? Y podemos mirarlo, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros en relación, en mi caso, con mi hija mayor? ¿Y quién soy yo en relación con mi hija menor? ¿Es diferente la relación? ¿No es diferente? Si yo le pregunto a mis hijas y a mis hijos, oye, si yo te digo mamá, ¿en qué piensas? Y dan unas respuestas ahí que dices, ah, caray, no me imaginé que pensaras eso respecto de nuestra relación, ¿no? Pensar en este tema del cuidado como una relación que se construye y que se retroalimenta de unos con otros y que va conformando un relato familiar. Piensen ustedes en su propia infancia, en su adolescencia o actualmente. Si yo tuviera que contar un relato de mi adolescencia, por ejemplo, en relación con los vínculos que tenía, con quiénes en la familia, con quién jugaba, quién me arropaba, cómo definirá la relación con ellos, nos vamos a sorprender de los relatos.
Nosotros somos personas multihistoriadas. Tenemos muchas historias, ¿no? Depende de cómo integramos esos relatos para darles vida dentro de la familia, ¿no? Y el cuidado es uno de esos relatos. ¿Quién cuida? ¿Solo la mamá o también el papá? ¿No? Ese es un poco eso. Oye, Claro. Norma, con esto que nos dices se me viene a la mente dos preguntas. Una, ¿qué pasa o qué experiencia tienes cuando el papá, por ejemplo, quiere adoptar y la mamá no? Digo, sé que al final tienen que ponerse de acuerdo los dos, ¿no? Porque pues finalmente es un miembro más de la familia. O cuando la mamá quiere adoptar y el papá no. O cuando los dos papás están ya convencidos en adoptar, pero parecido a tu caso, que tienen dos hermanos más grandes, a lo mejor uno, pongamos, de 10 y uno de 15, y te dicen que no. O sea, es válido que los padres, estando de acuerdo, adopten, porque muchas veces los niños no saben, o sea, sí saben lo que es la adopción, pero no lo han vivido y a lo mejor es una oportunidad también para ellos de enriquecerse enormemente. Cada vez que entra un miembro de la familia es un enriquecimiento enorme y ellos no lo van a ver así, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, me toca a mí. Entonces, ¿cómo se maneja esto en el sistema familiar? Bueno, en esta primera parte de la pregunta, si hay una razón por las cuales las instituciones niegan la adopción es justamente que no hay acuerdo en la pareja. Porque no existe el acuerdo en sí mismo, sino porque a veces se impone sobre los hombros del chiquito o la niñita que se van a adoptar la solución de los problemas de pareja. Y eso es un extra a enfrentar en el proceso de vinculación. Claro. Entonces, ese es, digamos, el tema. Sí es importante que haya razonablemente consenso en vamos a adoptar, que la motivación a la adopción sea adecuada, incluso cuando los entrevistan, los separan. A mí me tocó ser testigo de un miembro de la pareja que dijo, yo no quiero adoptar, pero no se lo voy a decir, así que ustedes pues, se lo tienen que decir, pues, no nos corresponde decirlo, ¿no? Entonces, ahí es porque qué está pasando en la pareja. Recordemos que las parejas, algunas de ellas que llegan a la adopción, llegan después de procesos prolongados de búsqueda de un hijo biológico. Entonces, pasan cosas con la pareja en ese proceso. Ahora, en familias con hijos biológicos que deciden adoptar, les decía hace rato que la adopción es un proceso emocional que afecta a todos los miembros de la familia. El hermano va a adoptar, pero igual la abuela, igual el abuelo, igual el primo, igual, ¿no? Y todos se llenan de dudas y de preguntas, ¿y cómo le voy a decir? ¿Y qué voy a hacer? En mi caso, mi hija, la mayor, me decía, es que yo la voy a cuidar. No, a ver, hablamos, que no le vayan a decir cosas, no te preocupes, le vamos a enseñar a que ella se cuide a sí misma, ¿no? Pero abrimos el espacio para que, recuerdo una sobrinita que me decía, ¿y ella va a saber? Claro que va a saber. Ah, bueno, ¿no? Porque hay familias en donde la encomienda es, no vas a ver. Vamos a decir, sí. No vamos a decirle. Imagínense, y aparte es un secreto que se guarda de generación en generación. Y secretos de familia que hacen muchísimo daño a la familia. Exactamente, ¿no? Entonces, sí hay un proceso de cuidado en especial con los hijos biológicos, y desde ahí empieza la prueba, ¿no? Cuando nosotros empezamos a prepararnos para la adopción, nuestra hija mayor era chiquitita, ¿no? Y hablábamos con ella lo que era adoptar y qué iba a pasar, ¿no? Pero de cualquier manera, como tú bien dijiste, pues llega un nuevo miembro de la familia y no está chistoso. No está padre. Y es un trabajo, no está padre, es un trabajo de todos los días en términos de vínculos especiales con cada uno, ¿no? Las relaciones de uno a uno con cada uno de los hijos es distinta, pero sí hay que incorporar a los hijos biológicos en este proceso. Yo tuve la oportunidad de conocer de un caso de adopción muy exitoso, en donde es una familia con, me parece, 5 hijos biológicos que adoptó a un sexto hijo. Entonces, hubo 5 hermanos que adoptaron, ¿no? Wow. Con una historia de adopción del chiquito compleja, digamos, porque ya había tenido un tránsito complicado con otras familias, ¿no? A esta familia le piden que si lo puede cuidar mientras tanto sigue el proceso, hicieron vacaciones,
lo acabaron adoptando. Y ha sido un ejemplo preciosísimo en términos de desarrollo de vínculos con sus papás, con sus propios hermanos, la transformación que el chiquito ha tenido, impresionante. Y es donde tú ves cómo emerge en acto el vínculo del amor, que así se llama realmente, ¿no? Ay, pues sí, súper interesante todo lo que nos estás platicando y bueno, tenemos todavía que 10 minutitos, 9 minutitos y quería preguntarte, o sea, ¿en qué es diferente la crianza por adopción a la crianza cuando son padres biológicos? Natural. Ajá. Bueno, la primera es que hay otra mamá, ya, de entrada, ¿no? O sea, en un hijo biológico no te ocupas de pensar, decirle, oye, hubo una mamá que ¿no? O sea, entonces, y que es una figura que está presente a lo largo de la vida y que es una figura simbólica a la que hay que acceder proactivamente, ¿no? Con ciertos rituales el día de su cumpleaños o hace poco iba a tener una entrevista y le pregunté a mi hija, ¿qué te gustaría? Porque una de las preguntas que me comentaron que probablemente se hiciera era si yo, mamá adoptiva, me encontrara con la madre biológica de mi hija, ¿qué le diría? ¿O qué le preguntaría? ¿No? Y entonces yo me quedé así, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Entonces le pregunté, le dije, oye, suponiendo que tú quisieras algún día, y yo me encontré, ¿qué le diría? Y ella me dijo, dile que fue muy valiente. Dile que fue muy valiente. Eso habla de el buen proceso que ha tenido sí, la adopción, si no te hubiera dicho otra cosa. O sea, eso claro que te tuvo que haber dado paz, ¿no? De decir, si me estás diciendo totalmente. Oye, qué buen trabajo hice, ¿no? Por lo pronto es que está abierto el tema y que me lo puede decir. Eso para mí me da mucha paz, que no tiene que salirlo a decir a ningún lado, que me dice a mí, y que yo le puedo decir a ella, fíjate que me van a preguntar esto, o a lo mejor, ¿qué diría? O sea, ¿me das permiso? ¿Tú me autorizas que hable de esto o no? ¿Cómo te viene a ti que yo hable de esto, que no hable de esto? Y claro, es un tema, o sea, es como complicidad, es un tema de las dos, no es que tú... Es un tema nuestro. Exacto, entonces eso cambia. Exactamente, completamente, ¿no? Otra diferencia importante es conocer estas afectaciones al desarrollo que pueden tener nuestros hijos, porque tenemos mucha presión del entorno en general, ¿no? Si va a la escuela, ya sabes, las calificaciones del promedio del grupo y ahí está uno. Entonces, es mucha carga desde lo social y nuestros chiquitos, algunos de ellos llegan con una desventaja inicial de desarrollo. Y ha habido familias que les cambian la edad, por ejemplo. Por eso ellos tienen tantas dudas de si tienen la edad que les dicen o si nacieron el día que les dijeron. Fíjense qué fuerte, ¿no? Sí. Entonces, entender estas partes antes de que llegue nuestro niño, el vínculo de apego que ya hemos hablado es distinto, pero en este tema en particular del vínculo de apego, yo siempre invito a las familias a decirles, oye, como por qué tendría que ser solo un tema de las familias por adopción. O sea, les digo, nos damos cuenta de cuánto peso le hemos dado a la genética y cuánto nos hemos olvidado de la co-construcción diaria de te quiero, me quieres, vamos juntos, tu identidad es la mía, tu mía. O sea, como por qué ya lo tuve ya en automático el vínculo, pues claro que no. Entonces, ¿por qué no exportar eso también a lo cotidiano? Como les decía, nos volvemos a adoptar día con día, así con aceptación. Y vamos el día de hoy otra vez a vincularnos afectivamente. ¿Cómo mirar? Una mamá biológica tendría totalmente que vincularme diariamente con mi hijo, aunque esté en adolescencia y esté insoportable, por ejemplo. Exactamente, y aparte es una época maravillosa de vincularte, pero el tema aquí es, fíjate, es un regalo de la adopción. Como no hay un vínculo de sangre que me garantice, que en realidad no garantiza nada, pero como no hay ese vínculo que hemos mistificado del vínculo de la sangre, pues me aplico. Y entonces tengo grupos de padres por adopción donde platicamos y volvemos a platicar y hay mucha necesidad y hay muchísimas organizaciones que están, de gente que adoptó, de personas y familias que adoptaron que quieren saber más de esto y entonces hay hambre de saber.
Por favor, recomiéndanos libros y todo. Yo digo, ¿por qué no podemos hacer esto a nivel para todas las familias? Es maravilloso, ¿no? Los problemas de conducta se resuelven desde ahí. No es llevando a los niños solitos a que los atiendan, ¿eh? Es que a mí cuando me llegan a traer niños les digo, sí, pero yo atiendo a toda la familia. Es interesantísimo ver cuando el niño dice cómo me siento aquí, quién soy yo respecto de mis hermanos, y entonces empieza a entender su conducta en un contexto relacional. Pero el niño ya estaba medicado, pero el niño ya tenía el tache en la escuela de que era el mal portado de toda la vida, ¿no? Cuando se puede arreglar desde el apego de una manera muy rápida, por cierto, pero sobre todo muy asertiva, que nos deja en un terreno distinto, vincularmente hablando, de aceptación, ¿no? Sobre todo. Norma, antes de irnos, no quiero que te nos vayas sin hacerte la última pregunta. Sí. Creo que los que no sabemos manejar bien el tema de adopción son los que no adoptamos. O sea, y me explico. Cuando ves a una persona, una familia que llega con un hijo adoptivo que es diferente a todos, somos muy imprudentes, ¿no? Totalmente. Y eso afecta al niño o sea, los que tendríamos que educar no somos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál tendría que ser, si tú tuvieras que educarnos en algún aspecto en específico para ayudar y reforzar el proceso de adopción de tu familia? ¿Qué sería? Porque de verdad que es impresionante las metidas de pata, lo imprudente, lo poco empáticos, o sea, lo juzgamos, porque no sabemos cómo hacer, qué decir, entonces se pregunta, no se pregunta. A ver, oriéntanos un poquito en esto. Bueno, híjole, es una pregunta maravillosa porque abre posibilidades, pero yo diría dos cosas en concreto. Hablen en su casa de la adopción. Lo poco que escuchen, lo que conversaron aquí, hablen en su casa de la adopción y hablen bien. Ajá. O sea, las posibilidades que tiene la adopción, cómo de las cosas que hacen las familias por adopción podemos aprender acá, ¿no? En cuanto al vínculo, ¿no? Este mito de los lazos de sangre, hablar de la adopción desde siempre, porque no sabemos si nuestras hijas en algún momento dado pueden estar en esta circunstancia, o en nuestra familia hay a un chico o una chica que fue adoptado y se siente solo y aislado. Claro. Ajá. Entonces, atreverse a hablar de la adopción. Y la segunda cosa muy importante es hacer honor a la palabra adopción. Los padres por adopción nos afecta que hagan papeles de adopción para mascotas y que sea muy común en las familias que digan, adopté a mi perrito. A ver, no, eso no es adopción. Hay que honrar el término, la palabra. Es una palabra que hay que honrarla y hay que usarla para personas. En alguna ocasión, me invitaron en un colegio porque uno de los chiquitos que había sido adoptado en el patio de clases dijo, ay, miren, ¿qué es esto? Ah, es mi vacuna que me pusieron cuando estaba en la casa hogar. Entonces todos los niños, yo también, todos eran adoptados. La escuela se espantó, porque los niños llegaron a su casa y dijeron, ¿qué pasó? Entonces, bueno, se asustaron. Me invitaron a darles una plática, niños de segundo de primaria. Lo que hicimos fue, a ver, pedirle permiso al chiquito si podíamos ir a platicar, porque él era mi consultante con su familia. Dijo, claro que sí, ok. ¿Me das permiso? Porque voy a entrar a tu salón de clases. Una cosa que llegues aquí, me das aquí, pero otra cosa que yo llegue ahí, ¿no? Sí, te doy permiso, ok. ¿Quiénes son tus amigos más cercanos? ABCD. Con estos amigos más cercanos hablamos primero. La mamá, no yo. La mamá, le dije, tú ya sabes mucho, habla con las mamás, explícales lo que va a pasar. Fue maravilloso porque cuando yo llegué al salón de clases, les dije, niños, estoy aquí para platicar con ustedes de la adopción. ¿Qué piensan de la adopción? Y uno de sus mejores amigos se levantó y dijo que se refiere solo a personas, ni a perros ni a gatos. Ya los había hablado en casa. O sea, el niño ya su mamá, a propósito de la relación con la mamá por adopción, había. Y fue delicioso. Y al final acabamos haciendo un corazón de las diferentes opciones que existen en la configuración de la familia desde la parte biológica y desde la parte adoptiva. Y eran niños de segundo primario, estamos hablando de chiquitos de 6, 7 años, y dijeron, uno de ellos dijo, qué padre, tú tienes más papás que yo, ¿no? O sea, imaginemos un poco en este pensamiento tan concreto de los chiquitos todavía a esa edad, ¿no? Pues creo que hablar en casa de la adopción, hablar bien,
Se celebró recientemente el Día de la Adopción, el día 9 de abril, es decir, hoy se celebró la adopción, y algunas piezas de información por ahí que puedan empezarnos a ayudar a hacer cultura en pro de la adopción. Ay, Norma, pues te agradecemos muchísimo, la verdad nos abre Al contrario. un panorama de un mundo padrísimo, que pues que como dices tú, nunca estamos dejándonos a conocerlo. En lo personal, los mejores amigos de dos de mis hijos son hijos por adopción, y la verdad es que son niños maravillosos que nos han enseñado muchísimo. Así que te agradezco, Clau, despídete del programa. Sí, yo quería que, Norma, danos tus datos, los de la fundación o algo, por si se quieren poner en contacto contigo. Claro que sí, con mucho gusto. Es en Facebook, en Familia Aprendiendo. Así aparecemos en Facebook, ahí están todos nuestros datos. Me pueden ubicar ahí sin ningún problema. Les doy mi WhatsApp, 55 40 88 01 29. Perfecto. Pues te agradezco muchísimo. La verdad es que sí nos hiciste ver otros aspectos de la adopción que, como decía Luz Mari, los que no hemos experimentado esto, pues no conocemos, y a lo mejor pues no sabemos cómo ayudar, ¿no? Cómo crecer. Pues muchísimas gracias, y bueno, nos vemos nuestro próximo programa es sobre el duelo en los niños, así es que no se lo pierdan. Un bocado para el alma, espacio donde la reflexión y diversión dan sabor a tu vida. Escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.